Em, yo estoy afincado, como sabéis, trabajo en una empresa noruega de energía que se llama Equinor y básicamente trabajo en el equipo financiero y de hecho no era evidente que yo estuviera aquí para hablarles de Beyond Budgeting, porque mi carrera empezó de una forma muy diferente, porque yo me incorporé a esta compañía que se llamaba Statoil en el año 1983 y me incorporé al departamento de presupuestación corporativo y luego me convertí en director del departamento. Por lo tanto, pues tuve que gestionar muchísimos procesos presupuestarios en ese cargo y he hecho muchas tonterías en mi vida, pero esto significa que por lo menos sé de lo que hablo cuando hablo de presupuestos y puedo criticar distintas políticas presupuestarias porque llevo trabajando en ello muchísimo. Lo que quiero compartir con vosotros hoy es, en primer lugar, por qué hay que cambiar, cuál es el problema que tenemos. Y no estoy hablando solamente de problemas de presupuestación, sino los problemas que tiene también la gestión, la forma de gestionar las cosas tradicional, que es un problema bastante profundo, más de lo que mucha gente piensa. Y entonces con eso vamos a comenzar. Vamos a hablar de Beyond Budgeting, que de hecho es un nombre un poco engañoso, porque el objetivo de Beyond Budgeting no es necesariamente eliminar los presupuestos. El objetivo es crear empresas que sean más adaptativas, más flexibles, más dinámicas, más humanas o más ágiles, ¿eh? Y para hacerlo hay que cambiar la gestión tradicional. Y en el corazón de la gestión tradicional encontramos no solamente el proceso presupuestario, sino también la mentalidad presupuestaria. Y de ahí es donde viene este nombre, Beyond Budgeting. Pero cada vez que digo Beyond Budgeting, quiero que penséis en agilidad empresarial, porque eso es básicamente de lo que quiero hablar. Pero esa palabra no existía cuando nació Beyond Budgeting hace más de 20 años. Yo también quiero decirles que Beyond Budgeting puede ser dos cosas. Puede ser algo relacionado con la transformación de las empresas y como tal puede ser como una transformación agile por sí mismo. Pero si vuestra empresa ya está realizando una transformación agile, entonces vuestro sistema de presupuestación podría ser el eslabón perdido, porque ninguna empresa puede conseguir una transformación ágil sin abordar no solo el proceso de presupuestación, sino los procesos de recursos humanos, de recompensas y compensación. Por lo tanto, quiero hablaros del modelo en sí mismo, el modelo de Beyond Budgeting, y voy a compartir luego con vosotros algunos casos prácticos antes de pasar al tema principal de hoy, que es la ambición de actuar, Ambition to Action, que es el nombre que le hemos dado a nuestro modelo, que empezó en 2005, ya hace 15 años. Y tenemos muchas conversaciones en cuanto a cómo podemos mejorar el modelo incluso más después de 15 años. Hay una palabra que sale cada vez que hablo de Beyond Budgeting, que es la palabra control. Y el contexto es que la gente tiene miedo de perder el control. Y cuando le pregunto a la gente, ¿qué quieres decir cuando hablas de control, esta palabrita que te da tanto miedo perder? Bueno, pues mucha gente le cuesta definir lo que quiere decir. Hablan de control de costes, pero quizás no es eso exactamente. Entonces veamos un poco lo que dice el diccionario Oxford. ¿Qué definición nos da Oxford de la palabra control? Dicen que es el poder de influir o dirigir el comportamiento de las personas o el curso de los acontecimientos. ¿Y esto qué significa en términos organizativos o empresariales? Bueno, pues básicamente significa controlar a la gente y controlar el futuro. Y aquí hay dos hipótesis que subyacen todo
lo que vemos en el management internacional. Una es, no puedes fiarte de la gente, y en segundo lugar, el futuro es predecible. Y nosotros en Beyond Budgeting cuestionamos estas dos hipótesis porque creo que son totalmente ilusorias. El hecho, por ejemplo, de que la gente tiene que ser gestionada. Desde luego sí, puedes gestionar a la gente. Esto pues sí que es posible, pero cuando hablamos del futuro, lo único que sabemos es que no sabemos nada. Y esto tiene un efecto sobre la gente y la confianza. Yo antes viajaba mucho, antes del COVID viajaba sin parar. Y pasaba muchas noches en habitaciones de hotel. Y lo primero que siempre comprobaba cuando entraba en la habitación del hotel es qué tipo de perchas tenían. Básicamente hay dos tipos de perchas y seguramente lo sabéis, lo habéis visto. La de arriba es la que nos gusta más, ¿no? Porque es la más útil. Yo las de abajo las aborrezco. Entonces, ¿por qué algunos hoteles utilizan las de abajo si los clientes no les gustan? Bueno, probablemente porque algunas personas se robaban las perchas tradicionales. Entonces, ¿cómo respondieron los hoteles? Pues encarcelar a todo el mundo porque una o dos personas se robaron la percha, lo cual es uno de los problemas del management tradicional. Porque alguien hizo algo mal, todo el mundo tiene que pagar el pato. Hay mucha gente que está de acuerdo con todo esto que estamos diciendo sobre la gente, sobre el futuro. Peter Drucker, seguramente lo conocéis. Él dice que lo que llamamos management tiene que ver con dificultar, ponerle obstáculos a la gente a la hora de hacer su trabajo. Y cuando hablamos del futuro, comparó los planes corporativos con las danzas de la lluvia rituales. Russell Ackoff hizo esta comparación. Y él básicamente no tiene ningún efecto en el tiempo, pero aquellos que la practican piensan que sí. Muchas cosas que hacemos realmente no mejoran la situación de la compañía. Pero bueno, imaginemos una empresa que hace 100 años inventara una máquina fantástica, una máquina vanguardista que haya sido la clave para el éxito de la compañía. Y luego hace un tiempo la empresa empezó a dar problemas y ahora está totalmente rota. Todos comprenderéis que esta no es una situación verdadera, porque en la vida real la gente hace 15 años, cuando la máquina empezó a fallar, hubieran hecho algo, hubieran intentado arreglarla o incluso hubieran intentado inventar una nueva máquina, porque la innovación es algo que todos nos gusta. La innovación es algo fantástico, todos queremos estar metidos en la innovación, pero ese entusiasmo por la innovación parece estar limitado a la innovación tecnológica en productos y servicios, pero hay también una cosa que se llama innovación del management, que es algo de lo que vamos a hablar hoy. Y la innovación del management explora nuevas formas de dirigir y gestionar, pero esto a la gente le da miedo, porque fijaros, a todo el mundo le gusta la innovación tecnológica, todos los competidores están deseosos de innovar, pero las innovaciones de la gestión es algo que a la gente no le gusta tanto. ¿Por qué? Porque les da mucho miedo. Y esta es una buena noticia, de hecho, para las grandes empresas que se atreven a explorar y apoyar este tipo de innovaciones, porque realmente puedes obtener una ventaja competitiva tan buena con la innovación del management como con la innovación tecnológica. Muchas empresas te dicen que lo más importante que la innovación tecnológica es la innovación de la gestión. Y os voy a dar algunos ejemplos de ello. Pero volvamos a esto de lo que estábamos hablando.
es importante tener definiciones claras, pero antes, bueno, la filosofía se llama Beyond Budgeting, por lo tanto, tendrá algo que ver con los presupuestos. Por lo tanto, antes de avanzar, quiero comentaros cuál es mi lista de problemas que he identificado en relación con los presupuestos. Hacer presupuestos es un proceso que demora mucho tiempo. Cuando hablo de presupuestos, no solamente me refiero a presupuestos de costes o de proyectos, sino del presupuesto de toda la compañía en general, presupuestos de flujos de caja, etcétera. Es un proceso que lleva mucho tiempo. Yo también trabajé para un fabricante de coches francés en París hace un tiempo. ¿Sabéis cuándo empezaba su proceso presupuestario? En marzo del año anterior. ¿Y sabéis cuándo acababa? En marzo del año siguiente. Y por eso quizás lo llamamos el presupuesto anual. Pues las hipótesis muchas veces pues pasan de moda. Hoy por hoy el mundo está lleno de deuda, el 2020 por el COVID-19, y luego también el tema de los presupuestos puede estimular comportamientos no éticos, ciertos comportamientos de corrupción, y este es un problema bastante grande. Y los presupuestos pueden crear también la ilusión de que estás en control, y desde luego es muy cómodo poder definir todo lo que va a suceder el año siguiente hasta la última coma, pero es todo muy incierto y no podemos controlar lo que va a pasar. Por lo tanto, si no podemos controlarlo, es mejor reconocer que no podemos controlar nada en lugar de creer que sí que lo puedes controlar. El proceso presupuestario nos puede llevar o nos obliga de alguna forma a tomar decisiones demasiado pronto. Tenemos que tomar decisiones el año antes con respecto a lo que vas a hacer el año siguiente. Y a veces, quizás demasiado a menudo, muchas de estas decisiones en las grandes empresas las toman los de la alta dirección y muchas veces pues no tienen toda la información. Y luego los presupuestos nos pueden impedir hacer cosas que deberíamos hacer porque simplemente no están en el presupuesto, o al revés, nos pueden hacer cosas que no son necesarias simplemente porque están y se han incluido en el presupuesto. Y en relación con esto, yo estoy de acuerdo con que el presupuesto puede ser un techo de costes importante, pero no hay que olvidar que simplemente puede ser tan efectivo como el suelo, es decir, muchas veces pues los presupuestos no se gastan totalmente. Luego, el proceso presupuestario suele ser muy mecánico y realmente no es un buen espejo, ¿verdad?, de lo que es una buena gestión. Y por último, aunque no menos importante, hay un problema que no mucha gente es consciente de él. Cuando se hace un presupuesto, hay objetivos divergentes, y de esto voy a hablar más adelante, porque esto también puede ser una forma, ¿verdad?, que nos dé pie a resolver el conflicto. Yo he compartido esta lista de problemas con cientos de miles de personas de todo el mundo en los 25 años que llevo trabajando con la filosofía de Beyond Budgeting. La mayor parte de la gente, los ejecutivos, los directivos, muchas otras personas, pues han cambiado sus políticas, pero otros siguen empeñados en hacerlo. Una razón podría ser que estos problemas se ven como simplemente cosas irritantes y no como síntomas de un problema más grande. Estos problemas son síntomas de un problema sistémico, y eso también es una paradoja, porque tenemos un proceso que se inventó hace 100 años, o sea que es una tecnología muy antigua de la que estamos hablando, de los presupuestos, y de hecho, ¿sabéis quién inventó los presupuestos? Un señor que se llama James O. McKinsey, el fundador de la consultora McKinsey. Yo nunca le conocí, pero no creo que fuera un hombre malvado.
yo creo que tenía buenas intenciones, tenía las mejores intenciones, quería ayudar a las empresas a funcionar mejor. Y estoy seguro de que funcionó, hace 100 años funcionaba, incluso hace 50 años funcionaba. Pero ahora ya no funcionan los presupuestos porque esta forma de pensar, esta forma de gestionar las cosas ahora se ha convertido más en una barrera que en una ayuda para sacar lo mejor de las empresas. Y si ese no es un gran problema, entonces que venga Dios y lo vea. Entonces, volvamos a este camino hacia el desempeño. ¿Por qué nos embarcamos en este viaje? Porque pensamos que iba a ser bueno para mejorar el rendimiento de las empresas y ahora sabemos que lo es. A mí me gusta utilizar el tráfico como metáfora para reflexionar sobre la cuestión de cómo conseguir el mejor rendimiento en nuestras empresas. Porque el tráfico, bueno, también en el tráfico nos gusta tener un buen desempeño. Todos conducimos y para mí, pues una buena experiencia es cuando el tráfico fluye. Yo odio los atascos y de hecho nunca he comprendido por qué a la hora punta la llaman en inglés rush hour, si en realidad nadie puede salir corriendo porque está todo el mundo atascado. Entonces, muchas veces la gente que planifica el tráfico normalmente quiere que el tráfico sea fluido, aunque a veces tengo mis dudas. Este semáforo no tiene sensores. Entonces, el semáforo toma las decisiones de cuándo tenemos que detenernos y cuándo podemos avanzar. Entonces, esto lo podemos trasladar a la oficina. Si es el directivo, es tu jefe el que te pone la luz roja de cuándo no tienes que hacer nada y la luz verde cuándo tienes que avanzar. Y la información que recibe este semáforo no es información actualizada, es información basada quizás en datos históricos, pero no información del momento. Por suerte, hay una solución muy diferente con la misma finalidad. Y ahora estamos hablando de las rotondas, porque en las rotondas dan una respuesta muy diferente, porque aquí nosotros como conductores tomamos la decisión de cuándo parar o cuándo seguir. Y la información que utilizamos para tomar las decisiones es muy actual, información del momento. Por lo tanto, sería interesante comparar un poquito más estas dos formas de gestionar, porque las respuestas son radicalmente distintas. Y aquí tengo algunas preguntas para vosotros. ¿Cuál es normalmente más eficiente? ¿El semáforo o la rotonda? Bueno, se ha demostrado científicamente que las rotondas no son solamente más eficientes, sino que son también más seguras. ¿Cuál es más difícil? ¿Para cuál hace falta más competencia? Bueno, desde luego la rotonda. Y si volvemos a las empresas, todo lo que tenemos que dejar atrás en cuanto a las prácticas antiguas de management, era mucho más fácil de aquello hacia lo que tenemos que avanzar. El nuevo mundo requiere una mayor competencia de todas las personas, pero no podemos ir a por lo fácil, porque si vamos a por lo fácil, pues volveremos hacia atrás. Y el liderazgo, desde luego, no es algo fácil, un buen liderazgo. Entonces, habría que hablar de valores. En Equinor, como he dicho, intentamos ser una empresa basada en valores, o una empresa basada en reglas, ¿no? Vamos a ver. El semáforo está basado en reglas muy sencillas, pero si los conductores tienen una escala de valores al esperar que se ponga la luz verde, y esta escala de valores sería yo primero, esta mentalidad normalmente no es un problema en esos semáforos, pero en la rotonda, si yo tengo esta filosofía, yo primero y no me importa los demás, esto puede ser un problema muy grande, porque aquí en la rotonda lo que se requiere es que todo el mundo se ayude para llegar a un objetivo, que todo el mundo interactúe entre sí de una forma en la que no hace falta interactuar con los semáforos. Por lo tanto, no es suficiente tener información actualizada, también te hace falta
valores positivos. Y hay otras dos palabras importantes. Una es la confianza. Con el tráfico no tienen confianza en ti para tomar decisiones, con la rotonda sí. Y la transparencia es otra palabra importante. No es muy importante en el semáforo, porque si ves el color, pues puedes tomar la decisión. Pero en la rotonda tienes que verlo todo, tienes que haber mucha transparencia. Por último, frente al semáforo puedes dormirte, escuchar la radio, pero en la rotonda tienes que estar presente en la situación, tienes que estar totalmente consciente. El lenguaje también es muy importante y hay algunas palabras en el lenguaje de las empresas que a mí no me gustan. Una palabra o una etiqueta que no me gusta es la gestión por rendimiento. Y hay dos razones por las que no me gusta. En primer lugar, es porque me parece un poco negativa, porque lo que estás diciendo es que si no gestionas el rendimiento de la gente no va a rendir correctamente, y esto no es verdad. Y en segundo lugar, hay algunas ilusiones, porque nuestra capacidad de gestionar el rendimiento hoy por hoy es bastante limitada, ¿no? Con respecto a lo que quizás nos gustaría, como seguramente saben muy bien los ejecutivos. Pero estas son etiquetas que se aplican muy bien a los semáforos, porque eso es precisamente lo que hacen los semáforos, gestionar el rendimiento, gestionar el comportamiento de los conductores. Pero en la rotonda la cosa es muy diferente, porque aquí se trata de crear las condiciones necesarias para que el desempeño sea muy bueno. Se trata de facilitar el desempeño y no gestionar el desempeño. Y esto es más que un juego de palabras. Estas son dos ideas totalmente diferentes, dos maneras diferentes de abordar esta pregunta importante de cómo conseguir el mejor rendimiento en nuestra gente. Se trata de facilitar el rendimiento. La rotonda es una cosa una forma de gestión que enfatiza más la autorregulación, y la autorregulación es muy importante porque en las empresas de hoy nos hace falta más autorregulación por dos motivos principales. El primero es nuestro entorno empresarial, y yo también creo que Jutta habló de la volatilidad y la complejidad y la ambigüedad de nuestro entorno empresarial. Ya, todo el mundo sabe lo que supone. Y si tomamos esta visión seriamente, tiene que tener implicaciones para cómo diseñamos nuestros modelos de gestión. Entonces, esto nos obliga a observar, y lo que veamos tiene que tener consecuencias. Esta realidad, que no es externa sino interna, tiene que ver con la gente. Tiene que ver con preguntarte qué tipo de gente pensamos que trabaja en nuestra empresa, y un marco conceptual para contestar esta pregunta sería el de la teoría de MacGregor, la teoría X y la teoría Y. La teoría X es una visión negativa de las personas y de lo que las personas pueden conseguir, porque todas las personas son básicamente ladrones y chorizos, y si no les vigilas todos van a perder tiempo, te van a robar el dinero. Pero si habéis leído el libro de MacGregor, sabréis que él no lo decía de esta forma, era mucho más educado, pero esto es básicamente lo que quería decir. La visión Y es mucho más positiva, porque la gente quiere hacer las cosas bien, quiere participar y quiere que les escuchen, quiere que se les trate como adultos. Y nosotros necesariamente no tenemos que elegir, ¿no?, si queremos la forma X o la Y, pero sería fácil de pensar que si creemos en X, los modelos de gestión serían muy diferentes que si creemos en la teoría Y, y eso es evidente. Si comparamos estas dos dimensiones, aquí reconocemos las dos, y yo diría que la gestión tradicional está en la parte izquierda, derecha de la izquierda, la visión de que el mundo sigue siendo un entorno estable y predecible, pero si estamos en desacuerdo con ello
tenemos que subir hasta la parte superior de la pantalla abordando los procesos de liderazgo y de gestión. Y lo que tenemos que deducir es que la forma de gestionar tradicional es muy rígida, basada en reglas, en microgestión, en mando centralizado, con muchos secretos y con una de cal y una de arena. Pero quizás hay algunos lugares en los que sí que esta política sea la correcta, pero en Equinor nuestra filosofía es totalmente diferente, porque nosotros sabemos que nuestro entorno de negocio está en la parte superior. En el sector energético hay tantos cambios que se están produciendo que realmente con esta mentalidad no llegaríamos a ninguna parte. En cuanto a las personas, creemos con firmeza que la mayor parte de la gente de Equinor son gente Y. La mayor parte, digo, porque tengo que admitir que cada vez que hablo de X e Y en este contexto, sí que hay algunos nombres que me vienen a la cabeza, alguna gente que me viene a la mente, algunos compañeros que tengo en Equinor, que quizás los pondría más a la izquierda. No digo que sean chorizos, pero quizás hay algunas personas también en vuestra cabeza que pondríais en la categoría X, pero esta no es la cuestión. ¿Dónde está la gran mayoría? Y si la gran mayoría son Y, pues ahí es donde eso es lo que tiene que inspirar el diseño en los procesos de gestión y tenemos que encontrar otra forma para lidiar con las excepciones. Es como una sociedad libre. Hablamos de que no hay que poner a todo el mundo en la cárcel porque hay algunos chorizos entre nosotros. Bien, entonces, ¿qué nos hace falta hoy por hoy? Bueno, pues en cuanto al liderazgo nos hace falta no solamente más liderazgo basado en valores, sino en propósito. Tiene que haber más autonomía, tiene que haber más transparencia. Vuelve otra vez esta palabra, Yuta también lo comentó. En este contexto la transparencia es una buena noticia para los directivos que están que tienen tanto miedo de tener que abandonar su zona de confort porque tienen miedo de perder el control. Pero la buena noticia es que la transparencia, y de hecho es un buen mecanismo de control social. Hay un ejemplo de la empresa suiza Roche, que por cierto ha abrazado la idea de biomarketing, pero el año pasado hicieron un experimento de costes de viaje, quitaron todas las normas y las sustituyeron por transparencia. Entonces, con pocas excepciones, todo el mundo podía verlo todo. Si viajabas, dónde viajaba la gente, a qué hoteles, barato, caro, toda la información estaba disponible. ¿Y qué pasó con los costes de viaje? Pues se desplomaron simplemente por esta autorregulación. O sea, tiene que ver con arrancar páginas y no con añadir más páginas. Pero quiero hablar también de la transparencia. Es muy potente y tiene que aplicarse con sabiduría, porque si se consiste en apuntar el dedo a la gente que consideras culpable, no va a funcionar. Es importante aprender los unos de los otros. Y de todas formas hay que avanzar. Pero por último, es importante una motivación intrínseca y no una motivación externa. La forma más habitual de motivar a la gente extrínsecamente en los negocios es con un bonus individual. Y seguramente no tengo que explicaros que suele haber una brecha importante entre lo que hacen las empresas y lo que nos dicen los investigadores. Es increíble la forma en la que todo este conocimiento no lo absorben las empresas, no lo aplican las empresas. Como sabéis, el sentido de pertenencia, el que te escuchen, es mucho más efectivo que ponerle un billete delante de los ojos de una persona. No estoy diciendo que el dinero no tenga importancia, pero hay una persona que dice que lo que hay que hacer es pagar a la gente de forma justa y luego quitar el dinero de la mesa.
hay mucha gente que habla de bonus no individuales, sino bonus colectivos, bonus para todo el equipo. En muchas empresas tienen afinidades con la teoría Y y quieren funcionar de esa forma, pero no ayuda a tener estas visiones Y si tus procesos de gestión son de tipo X, porque esto crea muchísimas barreras y además crea una diferencia entre lo que practicas y lo que predicas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es simplificar y hacer que los procesos de gestión sean más Y. Aquí hay algunos ejemplos. El presupuesto anual, como decía, pues ya no tiene sentido. Más concretamente, cuando establecemos objetivos, tenemos que buscar inspiración en el fútbol. Yo todavía no he visto ningún equipo de fútbol que diga que la ambición para la temporada siguiente es marcar 45 goles y sacar 49 puntos. Esto no es así. Piensan en liderazgo y piensan en jugar bien y en hacerlo mejor que otros equipos. Cuando hablamos de la cadencia y el ritmo, nos hace falta más dinámica. ¿Por qué tenemos que hacer cosas que no tienen sentido? ¿Por qué tiene que ser un presupuesto de diciembre a diciembre o de marzo a marzo? Tenemos que funcionar de una forma más flexible y luego la evaluación de el rendimiento no tiene que reducirse a comparar un rendimiento con una escala concreta, tiene que ser algo más flexible. Y esto, queridos amigos, ha sido un curso acelerado en Beyond Budgeting, en esta filosofía que tiene que ver con abordar tanto los problemas de liderazgo y los procesos de gestión para adaptarse mejor y ser más humanos, no necesariamente como un objetivo en sí mismo. Como sabéis, esto es lo que hace falta para sobrevivir, para prosperar, para funcionar bien en el mundo empresarial de hoy y de mañana. Es tan sencillo y tan difícil como eso. Una serie de empresas hoy por hoy están en este viaje. Aquí tenemos los nombres de algunas de ellas y me encantaría ver al Santander también que incorporarse a esta lista. Podría hablar horas y horas acerca de estas innovaciones que estamos consiguiendo. Seguramente reconoceréis muchas de estas empresas, pero no tenemos tiempo, por lo tanto voy a acabar con dos comentarios. Quiero daros unos ejemplos. Hay una empresa que se llama Maersk, Miles, una empresa de software que no tiene presupuestos ni objetivos. Un funcionamiento estupendo, crecen rápido. El crecimiento nunca ha sido un objetivo, simplemente es la consecuencia de trabajar bien. Si trabajas para Miles, puedes comprar lo que quieras y no hay presupuesto. Cualquier sistema, cualquier máquina, y no hay ningún presupuesto. Puedes asistir a cualquier conferencia en cualquier parte del mundo, no hay presupuestos de viajes, ni de formación, ni de nada. Pero no es una anarquía. Cuando compras un sistema informático, cuando sacas ya el rendimiento, cuando sacas algo de cuando asistes a esta formación, simplemente tienes que decir en internet todo lo que has hecho y simplemente todo está basado en la transparencia. ¿Es esto demasiado blando? No, es un mecanismo efectivo que funciona. Y yo creo que es mucho mejor animar a la gente a comprar mejores aparatos, tener una formación mejor, que estar todo el tiempo diciendo no, porque el presupuesto no lo permite. El pionero en el movimiento de Beyond Budget es un banco que está en la parte de arriba, que es un banco sueco, que se llama Handelsbanken, que tiene 850 sucursales en el norte de Europa, tiene en el Reino Unido. Es el banco que ha crecido con mayor rapidez en el Reino Unido. Handelsbanken empezó su viaje en Beyond Budgeting ya en el año 1970 y desde entonces
ha funcionado sin presupuestos, sin objetivos y sin incentivos individuales, pero con un desempeño impresionante en este periodo. Este banco ha tenido mejores resultados que la media de sus competidores cada año desde 1972. No tienen objetivos absolutos, todo es relativo. Este banco está entre los bancos de mayor coste-eficiencia en Europa sin presupuestos. Y este banco nunca ha necesitado ser rescatado por las autoridades por haber cometido errores. No puede ser una coincidencia. Es un enfoque radicalmente diferente, muchísima autonomía, muchísima transparencia, firme creencia en las personas, y es increíble el desempeño que han conseguido a lo largo de tantísimo tiempo. No tienen muchos KPIs, tienen un número reducido de KPIs, tienen algunos KPIs financieros, incluido el ratio de eficiencia, que es bastante habitual en el sector bancario, pero no tienen ningún tipo de objetivo absoluto. Lo que usan es transparencia. Todas las sucursales analizan su ratio de eficiencia frente a otras sucursales, y si una sucursal tiene un nivel bajo, no hay ninguna instrucción de arriba que dice ahora tenéis que reducir costes. El mensaje del consejo es: vemos que tenéis un problema, pero es vuestra responsabilidad solucionarlo. Sois los que estáis más cerca del problema, por lo tanto es vuestra responsabilidad hacer lo que hay que hacer. Ahí es donde viene la autonomía. Pueden contratar más gente si quieren, no hay problema, despedir a quien sea. Esto es algo que no hacen mucho, por cierto. Tienen un ratio muy bajo de despidos, pueden ajustar los salarios si les parece bien, etcétera. Por lo tanto, esto es lo que impulsa el rendimiento en este banco, porque a nadie le gusta perder. O sea, es un sistema duro, pero también quieren que las sucursales que no van bien llamen a las que funcionan bien y se inspiren en lo que hacen. ¿Qué estáis haciendo? Y esto es importante, que haya este tipo de comunicación. Y Handelsbank ha dicho que no van a dar ningún bonus individual, pero tienen un bonus común que compara los resultados que obtienen ellos con los resultados que obtienen otros bancos, y en función de eso se otorga este bonus. Quizás os parezca que este es un pensamiento o una filosofía de gestión un poco ingenua, propia de Escandinavia, pero también este banco lo hace en el Reino Unido y funciona de maravilla. Handelsbank está aplastando a sus competidores en el Reino Unido, no solo en términos financieros, sino también en satisfacción del cliente y en otros parámetros. Este banco y otros bancos pues adoptaron la filosofía Beyond Banking desde el principio, Beyond Budgeting, la adoptaron desde el principio, y inspiraron los 12 principios de la filosofía. Estos principios se establecieron hace algunos años antes del Agile Manifiesto. No había muchos contactos en aquella época, pero la gente sí que tenía ideas muy claras. Como veis, abordamos tanto temas de liderazgo como temas de gestión, y es muy importante para nosotros que haya una coherencia entre lo que predicamos y lo que practicamos, lo que predicamos a la izquierda y lo que practicamos a la derecha. Dos ejemplos clásicos es que no ayuda hablar mucho de lo fantástico de la gente que tenemos y que no seríamos nadie sin nuestra gente y nos fiamos tanto de ellos, pero desde luego no tanto, porque nos hace falta que nos den hojas de gastos, nos hace falta controlarles, entonces no estamos practicando lo que predicamos. Luego también podemos hablar mucho de nosotros, que somos un equipo, todo el mundo colabora, todo el mundo está en la misma página, pero al final damos bonos individuales. También hay una diferencia enorme en ese caso entre lo que predicamos y lo que practicamos. Estos principios son principios, no son una receta. Lo que suponen en una empresa
depende de cada empresa. Lo que suponen estos principios de cada empresa tiene que decidirlo cada empresa. A mí no me gustan las recetas porque en una receta alguien tiene que pensar lo que tienes que hacer y tú lo único que tienes que hacer es comprar el libro, leértelo y aplicar lo que ha pensado otra persona. A mí eso me parece un aburrimiento. La gente tiene que pensar por sí misma. Bueno, yo llevo hablando de problemas, del management tradicional, he hablado de Beyond Budgeting, de algunos casos prácticos, o sea que pasemos a hablar de Equinor. Y ver cómo aquí aplican Beyond Budgeting. Esto, en pocas palabras, tiene antecedentes en la industria petrolífera y estamos avanzando hacia otras energías, dado que queremos ser más eficientes. Estamos construyendo la mayor flota de explotación petrolífera marítima y estamos construyendo el offshore en Escocia. Acabamos de hacer una inmensa decisión de inversión. Cuando empezamos en el 2005 tuvimos mucho cuidado en hablar demasiado y publicar demasiado estos 12 principios porque puede dar miedo a la gente y si das miedo a la gente entonces pones en riesgo el inicio. Pero empezamos preguntándonos una pregunta muy sencilla y la pregunta era la siguiente: ¿por qué hacemos presupuestos? Y la respuesta a esa pregunta era realmente varios propósitos, 3 propósitos: para establecer objetivos de producción, de ingresos, etcétera, y a la vez hay que hacer una previsión para flujo de caja y capacidades, etcétera, y por último es un proceso para dar dinero a las organizaciones, ya sea en costes, inversiones. Y puede ser muy eficaz hacer estas 3 cosas en un único proceso con un conjunto de cifras, pero esto también a su vez es un problema, porque esta cuestión de que estamos pasando a un proceso presupuestario a nivel corporativo para ver el flujo de caja para el próximo año, empezamos a ver los ingresos y le preguntamos a los responsables de ventas qué cifras nos puedes dar para el número del año próximo. Todo el mundo sabe que su bono dependerá de eso, de esa cifra. Y pasando a hablar de costes, cuando le pedimos a la gente que nos den una estimación de una cifra, sabemos que es la única manera que van a conseguir recursos el año próximo y que si hacemos un recorte del 20%, pues evidentemente esto va a influir a la cifra que les damos. Esto es un problema no solamente por la calidad de las cifras que se dan, sino también que estimula lo que yo denomino conductas poco éticas. Afortunadamente, hay una solución sencilla donde podemos seguir haciendo estas 3 cosas, pero hay que hacerlo de una forma diferente. Un objetivo es una aspiración, es a lo que queremos conseguir. Una previsión es una expectativa, es lo que creemos que puede pasar. Y la asignación de recursos es optimizar los recursos limitados la mejor forma posible para conseguir lo que queremos conseguir. Y la separación de estas cifras diferentes, es decir, los objetivos pueden ser más ambiciosos que las previsiones, pero al separar estos 3 aspectos podemos empezar a mejorar cada uno de forma que no era posible cuando todo estaba unido antes. Podemos establecer objetivos mucho más ambiciosos sin que la gente se sienta amenazada y también podemos conseguir unas previsiones de mayor calidad. No hace falta que sean muy detallados, estamos hablando del futuro y por tanto hay incertidumbre. Hay
hablar de escenarios en vez de cifras. Y por último, encontraremos mejores alternativas para gestionar los costes de lo que nos podía haber ofrecido James o McKinsey hace 100 años. Y no tengo tiempo para entrar en detalles de lo que significa esto para costes, pero sí os voy a dar un pequeño ejemplo sobre proyectos de inversión. No tenemos un presupuesto anual de inversión, más bien decidimos cada cosa y no podemos decir vamos a invertir exactamente esto y exactamente en estos proyectos para el año próximo. En su lugar tenemos el siguiente concepto, decimos la banca siempre está abierta, siempre podremos recibir un proyecto para aprobación en cualquier momento y hasta dónde podemos llegar dependerá de una estructura de mandatos para evitar que todo acabe en la mesa del CEO. El recibir o no la aprobación depende de dos cosas, es la viabilidad del proyecto y tenemos la capacidad en este momento para abordarlo. Esta es entonces Beyond Budgeting, la versión de entrega continua, no la funcionalidad de software, sino los recursos financieros y las decisiones de gestión. Y por último, pero no por ello menos importante, ¿cómo podemos hacer todo esto de una forma óptima? Esta es una diapositiva muy importante. Yo he ayudado, alrededor de 30 empresas de las que he mostrado antes a empezar en este camino. Y es un punto lógico para empezar, pero da un poco de miedo, pero cuando empiezas estos cambios y estas conversaciones de Beyond Budgeting, hay que ver lo que realmente los objetivos son lo que motivan a las personas y la asignación de recursos tiene que basarse en la confianza de la gente, etcétera. Y luego, la ambición para la acción, el propósito y el proceso no es la única versión, evidentemente. Hay distintas maneras de hacerlo. Tomás dirá probablemente que esto es demasiado complicado y otros no tienen esta ambición de acción. Hay que traducir la estrategia y gestionar el riesgo y activar los valores y los principios de liderazgo a garantizar la agilidad. Tiene que haber espacio para actuar y rendir. Hay otros que pueden decir, nosotros tenemos algo parecido. Y bueno, puede ser así, pero yo creo que hay algo que nos diferencia de los demás. Empezamos con lo que denominamos los objetivos estratégicos, cómo va a ser nuestro éxito. Y luego, ¿qué tipo de riesgos pueden impedir que consigamos estos objetivos? ¿Qué otros riesgos hay en nuestras actividades que podamos abordar? Luego llega el momento de las acciones. ¿Qué acciones podemos abordar? No hay un único proceso ni un único sistema. Y luego intentamos comprender las consecuencias de esas acciones. Y luego llega el momento de medirlo. Medir para asegurar que estamos yendo hacia estos objetivos. El único problema de la medición es que solo medir no hace nada, no ocurre nada solo porque lo midamos. No pierdes peso simplemente por pesarte, y lo sé porque yo lo he intentado y no lo conseguí. Hace falta hacer algo y por eso lo llamamos la ambición para la acción. Y el motivo por el cual lo llamamos indicadores y no KPIs es porque la I en KPI son indicadores, ¿sí? Indican hacia dónde estamos yendo para conseguir estos objetivos. No se llaman otras cosas, sino son indicadores de rendimiento. No hay que olvidarlo nunca. Y por último, yendo ya a los temas de los propósitos de recursos humanos, el principio más importante es que la forma en la que lo conseguimos es tan importante como qué conseguimos, y los valores de la empresa y el equilibrio entre estas ambas cosas, las consecuencias no solamente profesionales y tu salario tiene que ser 50-50. Vemos aquí un proceso integrado de rendimiento que funciona sin fisuras en todos los departamentos, incluso en recursos humanos, todos colaborando estrechamente. De lo contrario, la gente se dará cuenta.
Aquí hay un ejemplo de una ambición de acción. Es un pantallazo del sitio donde guardamos esto. Todo empieza con una declaración de ambición. En este caso es formar el futuro de la energía. Hay 5 perspectivas, tal y como lo llamamos, detrás de cada flecha roja. Abajo del todo se llama finanzas. Sí queremos generar valor, pero eso nunca va a ocurrir si no hacemos lo correcto para los clientes. Y eso nunca va a ocurrir si no lo hacemos bien en las operaciones internas, y eso no va a ocurrir si nunca lo hacemos bien con las personas y la organización, y eso nunca va a ocurrir si no lo hacemos bien con la seguridad, etcétera. Hay algunas cosas que tenemos que hacer bien para generar valor. Y algunos conoceréis ya el scorecard del equilibrio. Esto nos ha inspirado, pero tengo una sensación muy ambivalente con estos scorecards, porque se pueden utilizar fácilmente para todo lo contrario de lo que estamos intentando conseguir, para microgestión y control, y he visto demasiados ejemplos de eso. Hoy en día hay alrededor de 600 ambiciones de acción en toda la empresa. Y quiero daros 2 mensajes muy importantes. El primero es sobre alineación. Hace falta la alineación. Tiene que haber una estrategia que sea el hilo conductor de todo esto, para que vaya bajando de arriba a abajo. Este es el contenido de la ambición para la acción, sobre todo en cuanto a las cifras. Y algunas personas les tienden a gustar este tipo de cascada de arriba abajo, porque luego pueden añadir todas las cifras y coincide con la cifra corporativa hasta el último punto decimal y duermen bien por la noche. Dicen, vamos a conseguirlo porque todo cuadra, y ojalá fuera así de sencillo. En nuestra cultura esto no es así. Si tu única ambición de acción es una pista de aterrizaje para estas cifras corporativas, toda la motivación sale por la puerta. Hace falta estar alineado de todas maneras. Hemos creado lo que denominamos la traducción. Quiere decir que cada vez que un equipo crea su propia ambición de acción, va a mirar a un nivel superior, a la derecha y a la izquierda, todas sus conexiones empresariales, y luego ese equipo tiene que tener un diálogo en profundidad para ver cómo tiene que ser su ambición a la acción para dar apoyo a las demás. Por supuesto, el nivel superior debe ser por lo que les pagan, pero no su problema. Y el motivo fundamental de esto es que tiene que haber transparencia. Todas estas ambiciones de acciones están accesibles a todo el mundo. No debería poderse ocultar ninguna ambición a la acción que no tenga sentido. Evidentemente hay información confidencial que sí hay que ocultar, y eso se entiende, pero en esta diapositiva vemos que se utiliza esta como mecanismo de control, pero lo que es más importante, como mecanismo de aprendizaje. Queremos que la gente se sienta inspirada por lo que están haciendo los demás. No es obligatorio hacer una ambición acción, porque si lo hacemos obligatorio se convierte rápidamente en un mecanismo de control de la empresa. Esto queremos que funcione de una forma continua y orgánica y se actualice con la mayor frecuencia posible. Los equipos pueden cambiar lo que quieran de su propia ambición a la acción, incluso los objetivos. Si los objetivos han perdido su sentido o ya no son posibles de conseguir, se pueden cambiar, pero no es anarquía. Si quieres cambiar algo que tenga mucho impacto, hay que hablar con el resto de los equipos. Si quieres cambiar algo pequeño, pues puedes hacerlo. Sea grande o pequeño, hay que informar a los demás cada vez que haces este cambio. Ese es el elemento de coordinación. Cuando esto se introdujo, hay personas que dijeron que les encantaba lo grande, lo pequeño, y esperaban que la corporación lo definiera para ellos. Esto es imposible, hay que delegar. Hay distintas definiciones de esto, pero tiene que funcionar. Quiero que volváis a pensar entonces sobre la rotonda, la autorregulación. Tiene que funcionar
lo máximo posible como una autonomía. Se dará apoyo según sea necesario, pero queremos que estos equipos experimenten la ambición a la acción como algo que les va a ayudar a autogestionar su propio negocio o su propia empresa. Y voy a terminar con el último paso de este proceso, que es la evaluación del rendimiento. La evaluación holística, que significa dos cosas. En primer lugar, 50-50. El qué y el cómo, como he dicho antes, pero también quiere decir que hay que evaluar lo que hemos conseguido en términos de la empresa. No todos los indicadores verdes y rojos. Tenemos que ir más allá de esas métricas, haciendo algunas preguntas sencillas. Veo que el indicador está verde, pero tengo que ver hasta qué punto está llegando a los objetivos estratégicos, cuán ambiciosos eran esos objetivos, porque a lo mejor el nivel no ha sido adecuado y los supuestos eran adecuados. Hay algunos impactos que hay que tener en cuenta. La COVID, pues, evidentemente, es un caso evidente. Solamente cuando hemos hecho todas estas pruebas de presión es cuando realmente podremos tener una visión de lo que hemos conseguido. El propósito de esta evaluación es sobre todo aprender y desarrollar y también intentar evolucionar, intentar bueno, todavía hay algunos bonos individuales, aunque a mí no me gusten y bueno, yo disfrute de ellos, sí disfruto el dinero, aunque no es lo que me motiva principalmente, pero bueno, esa es otra historia. Bien, esto es lo que yo quería compartir con vosotros. Estos son mis datos por si queréis poneros en contacto conmigo y estaré deseando responder a vuestras preguntas luego. Si alguien quiere seguirme en Twitter, aquí está mi dirección. Os prometo que no pongo fotos de mis nietos, ni de gatos, ni nada de eso. Y si os interesa incluso más, esta es la versión más larga de lo que acabo de resumiros. Aquí tenéis todos los detalles, los problemas, más detalles sobre Beyond Budgeting, también más casos prácticos de empresas que han podido ya empezar a implementar esto, incluso antes de que se llamara Beyond Budgeting. Hay capítulos sobre Beyond Budgeting en Agile.